el que pierde su fuerza tensilar a los 1 mes y se absorbe a los 3, es la que siempre elegimos. Entonces allí, ese es uno de los criterios, ver cuáles son los puntos. Hay una parte que alguien habrá hecho ya sutura o un curso de sutura. Cuando hablamos, por ejemplo, de los no absorbibles, utilizamos mucho en piel, ¿sí? Y siempre es lo primero, conocer el punto simple, que es aproximar medio centímetro de la herida con medio centímetro de la herida paralela y aproximamos el punto simple. Pero existen diferentes puntos de acuerdo a la zona. Existe la ONAT, que es para los esfuerzos de lugares en donde se movimentan mejor, ¿verdad? Existen las que son las dobles, existe la intradérmica. Entonces siempre existen criterios para realizar las suturas aquí. La permanencia, que es lo que les estaba diciendo, si es que es un absorbible o no absorbible y cuánto tiempo decidimos que tiene que estar ahí. Y a ver, ¿qué más? Sí, hay también, por ejemplo, en ginecología van a encontrar el catgut, que también es un tipo de hilo absorbible, solamente que la composición del hilo es un poquitito diferente al del micril, que es lo que agregó a ver. Esto es lo que les estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo el de catgut? El tiempo de absorción es más corto, ¿sí? A diferencia del micril. A ver acá, estos son los requisitos para realizar una buena sutura, que es una evaluación de esas zonas. Entonces tenemos también ciertos criterios. Afrontar estructuras, ¿sí? Hay que fijarnos, por ejemplo, en un paciente con una pérdida de tejido que tanto perdió, o cómo encontramos esa zona, si es friable o no, ¿sí? Evitar la tensión, evitar apretar, porque si yo voy a hacer un nudo y aprieto demasiado, puedo isquemizar esa zona, complicar. O también, si es que no aprieto, va a ocurrir lo que se llama dehiscencia de puntos, ¿sí? En donde hay una separación en esa zona. Entonces siempre se evalúa también qué tanto nosotros apretamos. Claro, fijarnos la hemostasia, fijarnos si sangra o no en esa zona, ¿sí? Si hay pérdida de líquido. Y luego, vean, siempre ocurre esto. Cuando nosotros vamos a entrar a hacer una cirugía, evaluar la zona, porque cuando nosotros vamos a suturar, procurar suturar siempre heridas que sean limpias, ¿sí? En donde se puedan afrontar y cicatrizar bien en esa zona, ¿sí? Y luego estos, claro, hay que ver que el tejido que vamos a suturar tenga irrigación, o sea, que tenga sangre, que tenga esa circulación. No puedo afrontar algo isquémico que después al final voy a tener que entrar otra vez a hacer una exéresis de esa zona. Entonces siempre es otro ítem que me parece obvio, que es fijarnos si tiene irrigación y vitalidad, ¿sí? Bien, pausa esta parte quirúrgica, que creo que quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrarnos un poco de apendicitis, ¿sí? El apéndice, la anatomía, esto es lo que les estaba diciendo. Y esto ya saben, esta parte ya saben. Lo que quiero que entiendan ustedes es que el apéndice secal tiene diferentes tipos de posiciones. Porque cuando, no sé si el doctor ya les mostró, pero a la hora de ver signos, el apéndice o la apendicitis aguda tiene 49, casi 50 diferentes tipos de signos, ¿sí? Y a veces, dependiendo de la zona, dificultad. Yo tengo un caso que, como no se me prende la compu, hoy lastimosamente les iba a mostrar, pero les cuento. Una paciente de 14 años acude a ginecología. Es un caso que les voy a contar y que van a entender todo el contexto. Esta paciente acude a ginecología y el diagnóstico que dieron en ese momento, de primera fase, dijeron que tenía una bartolinitis, o sea, tenía una inflamación en la glándula bartolina. A la hora de ver, la primera impresión, se veía realmente un tumor en esa zona, ¿sí? Luego, habían en el miembro, la ingle, había zonas así o parches necróticos, había zonas donde estaban negras, ¿sí? A la hora de preguntarle a la paciente qué fue lo que sucedió, porque siempre tengo que hacer la historia clínica,
la historia clínica es una historia contada al revés. Entonces le preguntamos a ella, ¿qué pasó? Ahí no, doctora, hace 3 días que me duele esa parte y me salió eso. Ahora, ¿tuviste fiebre? ¿O pasó algo, algún malestar? Sí, doctora, hace como 5 días atrás estaba mal, me dolía mucho la espalda, me dolía mucho la pierna. Y ahí ya, antenita. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto te dolió la pierna? ¿Hace cuánto te dolió? Mira, doctora, yo estaba como hace 7 días atrás, estaba teniendo malestar, pero eso no tiene nada que ver. ¿Y malestar cómo? Sí, doctora, me dolía acá, me molestaba, no quería comer. ¿Y qué hiciste? Y adivinen qué. Acá hay paraguayos. ¿Sí? ¿Quién es paraguayo? Los paraguayos van a saber. ¿Por qué hago esta distinción? Aquí en Paraguay se hace el primer abordaje y no suele ser médico, suele ser acompañado por un médico naturalista. Y hay una creencia, les cuento, una creencia. Se dice que en el abdomen, cuando le duele en la zona del epigastrio, vemos que es otra patología ahora, ellos dicen que se junta lo que se llama el PA, más o menos el estómago, y que puede llegar a una inflamación y morir. ¿Sí? El paciente puede llegar a tener ictericia y morir. Es una fisiopatología completamente distinta. Pero para la terapéutica casual de eso es que hacen el famoso yejai. ¿Sí? Jai en guaraní significa escribir, ¿sí? Y yejai es escribirle al paciente. Entonces, ¿qué es lo que le hicieron a esta niña? Le llevaron al médico naturalista y le hicieron el famoso yejai. Yejai es un ritual en donde te ponen una hoja de banana, agarran una aguja o algo que sea cortante y te dibujan. ¿Sí? Hacen 4 rayitas y la quinta corta la enfermedad. Luego al otro lado ponen la hoja de banana, te raspan, son cicatrices que te hacen, o sea, te cortan y supuestamente el paciente se cura. Más adelante van a entender por qué. Después les voy a entrar en contexto por qué hacen eso. Entonces ella se fue y se hizo eso. Ella se fue, no, porque si te vas en el hospital no van a saber lo que tenés. O sea, anda, hacete eso primero con el médico y después venir conmigo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar este remedio. Entonces ella vino con malestar, después le empezó a doler toda esta zona, le empezó a doler la parte de atrás, la pierna, ya no aguantaba, ya no se podía mover. Y en vez de irse al hospital, se fue a una farmacia. Y él en la farmacia, que me pareció un acto inconsciente, decidió aplicarle un remedio. ¿Por qué? Porque ella tiene náuseas y le estaba doliendo la pierna, o sea, nada que ver. Entonces decidieron aplicarle un medicamento a ese paciente. Le aplicó, le pasó un poquitito, pero no del todo. Y ahí pasó lo siguiente. Ya a ella le empezaba a doler toda esta zona, le dolía aquí, y su abdomen se empezó a quedar duro, o sea, tuvo abdomen en tabla, estaba re duro ya. Pasaba 3-4 días y ella seguía y ya le aplicaban medicamentos, pero no se fue. Luego de eso, empezó a dolerle más la pierna, pero ya en la zona medial, y habían partes en donde ella tocaba y sentía como si fuera una bolsita, como si fuera que había aire. Y pasó unos días más y ahí apareció esa inflamación en esa zona. Entonces, esta paciente acudió a urgencia. Y como era esa zona, se fue a ginecología. Ahora, ¿qué le pasó a esta paciente? Eu acho que não deu boa. Acho que ela Sí. foi Aguantó creo que 10 días porque era joven. ¿Qué le pasó a este paciente? Ahí, pausa. Ya van a ver qué fue lo que le pasó. Les voy a explicar. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de apendicitis aguda, se van a dar cuenta que existen ciertos porcentajes. ¿Sí? Es más común ver en hombres que en mujeres. Inclusive para identificar es un poco más sencillo. ¿Por qué? Por los diagnósticos diferentes. Se van a dar cuenta
también que paciente con apendicitis aguda, no sé si está aquí, tiene una clínica clásica y una clínica atípica. Y el 55% de los pacientes tienen una clínica clásica. Ahora existe, imagínense, de 100 pacientes, 55 viene leidísimo del libro. Ahora, ¿qué pasa con los otros 45? Y viene diferente, puede variar un poquito, pero aún podemos identificar. Entonces allí aquí nos habla de la fisiopatología, la etiopatología, cuál es la posible causa. Él estaba diciendo hace rato, pueden ser, a ver si consigo escribir allá, que les va a servir hasta para oclusión, porque a mí me gusta dibujar. Y nuestro vai lá, pague lá, filha. Pague lá, voy a ponerme allí. Solo un ratito, vamos a traer algo. Ya tratamos de usar los medios. Bien, cuando nosotros hablamos de la apéndice fecal, Fala, Claudemir. vemos la estructura. Opa, esto no cayó. La voy a traer ahora. Paz. Tira as coisas. Tira as coisas. Solo algo rapidito para que entiendan lo que está ahí. Cuando hablamos del apéndice, la apéndice es una estructura tubular, ¿sí? Es así. Y ahí existen diferentes posibles causas. Una que suele ser intraluminal, o sea, esta es la luz y pueden haber lesiones que afecten dentro de la luz, daño, las luminales. ¿Qué pueden ser? Pueden ser ascaris, pueden ser fecalitos o algún cuerpo externo. Luego están las afecciones, que ya son, está en la pared, que ya son parietales, que pueden afectar y hacer listas, ¿sí? Tratar de expandir. Entonces aquí también disminuye la presión intraluminal, solo que la lesión está dentro de la pared. ¿Entienden esa parte? Allí entonces son las parietales. ¿Cuál es la más común? En niños solemos ver mucho esta hiperplasia y en adultos podemos ver tumores, cáncer, ¿sí? Entonces estas son las afecciones parietales. Y luego están las extraparietales, que puede haber un tumor o una afección en otro punto que haga una compresión extrínseca, ¿sí? ¿Entienden eso? ¿Por qué les digo esto? Porque el abordaje va a ser diferente, ¿sí? En este y en este, nosotros, claro, vamos a quitar el apéndice. Aquí, si es que es un extraparietal, ¿sí? Ya vamos a tratar el apéndice y también el tumor en esa zona. Y se evalúan varios factores para hacer la terapia, ¿sí? A veces, inclusive, evaluamos el grado, si es cáncer, entonces evaluamos el grado de cáncer, qué factores pueden afectar, si es tratable o no, ¿sí? Porque a veces hacemos la terapéutica ya para curar y otras veces hacemos una terapéutica paliativa. Entonces, en esta evaluamos, en esta dos sacamos. ¿Entienden esta parte? Esto también lo mismo ocurre en una oclusión intestinal, pueden guiarse así, a veces hay oclusiones que se detienen o que puedan afectar en la luz, otra en la pared y otra sobre la pared, ¿sí? Que esto es lo que le está poniendo el doctor aquí. Fisiopatología. Fisiopatología ya les conté, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una de esas situaciones, la más común, o lo que más van a ver en el hospital, suele ser fecalito. Entonces, tienen un fecalito obstruyendo el paso y ahí pasa lo siguiente, el periodo de inflamación, ¿sí? Se inflama, aumenta la presión intraluminal, hace una liberación de mucus, ¿sí? Y es lo que provoca ese dolor. Y ahí pausa un ratito. Les voy a contar algo y van a entender un poquitito más del caso, ¿sí? Cuando inicia este punto, ¿sí? Que es la primera parte, ¿qué es lo que sucede en el paciente? Hay una irritación de esas zonas y de los plexos. ¿Y cuál es el plexo nervioso
que va a irritar cuando hay una infección en la plexo solar. El plexo solar. ¿Sí? El plexo solar. Entonces ustedes ya saben cuál es la composición del plexo solar, cuáles son los nervios que van allí. Asumo que ya saben qué es lo que sucede en ese paciente. Tiene un tipo de dolor sordo al inicio. ¿Sí? Entonces, si le preguntamos al paciente, ¿te duele? Y está en esa primera fase, el paciente no va a saber identificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está irritado el plexo solar. Entonces el paciente decía, ay, sí, doctora, me duele más o menos esta parte, tengo un malestar, pero no te dice a dedo aquí exactamente, sino que te va diciendo un dolor sordo. A veces el paciente puede decir, ay, no, pero siento como un malestar nomás. Y cuando hay, se van a dar cuenta, una irritación también del plexo solar, hay síntomas vasovagales. ¿Qué significa? Los clásicos. El paciente va a tener, sí, el paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, ese dolor sordo. Puede no a veces aparecer vómito, pero náuseas, ¿me entienden? Entonces ese es el primer paso. El paciente dice, ay, no quiero comer, anorexia. Ya el paciente, no quiero comer nada en ese momento, siento que me cae pesado. Entonces esa es la primera parte, ¿sí? Que es lo que nos relataba la niña. La niña tenía una irritación. A ese tipo de dolor se le llama epigastralgia de Rowe, ¿sí? Ese tipo de irritación se llama epigastralgia de Rowe. Les digo así, voy a venir en su examen, yo quiero ver que escriban bien, o que rindan bien, porque al principio en todo el mundo le preguntan, en todas partes. Entonces, ocurre eso. En la primera parte, está irritando, ¿sí? ¿Qué sucede en la estructura? Lo que les decía, aumento la presión intraluminal, liberación de mucus, alteración de la permeabilidad, y encontramos en la primera fase, la fase inflamatoria o congestiva, ¿sí? Como va liberando full moco en esa zona todavía, lo podemos decir congestiva o catarra, ¿sí? Es el primer estadio. Luego, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la permeabilidad y ya ocurre una traslocación bacteriana, ¿sí? O sea, ya vienen las bacterias. Y también vienen los glóbulos a salvar o al rescate, solo que no consigue. Entonces, allí en esa zona, como ya hay una proliferación bacteriana aumentada, ¿sí? Ya hay una alteración en la permeabilidad, allí pasamos al siguiente punto, la supuración, o sea, hay pus, ¿sí? Hay pus. Luego de eso, miren, acá está, en el segundo día, hay un compromiso venoso. Luego ya vamos pasando el tiempo, como ya hay pus, ¿sí? Ya hay esas zonas donde empiezan a tener alteraciones o angiopatías, en el caso arterial, ¿verdad? Isquemia, o sea, isquemiza porque ya no viene el flujo, entonces isquemiza y luego va necrosando, ¿sí? Allí pasamos a otra zona, otra fase, que es la gangrenosa o la necrótica, ¿sí? Porque ya no tenemos flujo sanguíneo. Entonces, una vez que ya no hay, ya se está volviendo gangrenoso o necrótico en esa zona, luego pasa al último de los puntos, se perfora, ¿sí? Se perfora. Y todo el contenido que hubo ahí se va al abdomen o a la cavidad abdominal. Entonces, esos son los puntos de las etapas fisiológicamente hablando, fisiopatológicamente hablando. ¿Entendieron? Vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué sucede en mi paciente? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Yo le digo a ustedes, de 100 pacientes, 55 pacientes van a tener una forma clínica clásica, ¿sí? Al principio irritó el plexo solar, presentó una epigastralgia de Rowe, ¿sí? Entonces el paciente en ese momento siente náuseas, ¿sí? Vomita, luego ya tiene esa sensación de malestar o dolor, es lo que le estaba diciendo, y se hace tipo cólico. Ustedes saben, dolor tipo cólico o continuo, como es. El dolor tipo cólico tiene un, ¿qué le voy a hacer? Para que vean, tienen un pico de dolor, exacerba y luego no tiene un dolor compresivo. Cuando hablamos de dolor tipo cólico,
así, inicia el dolor, tiene un pico de dolor, cede, pero tiene un dolor residual, ¿sí? Y luego tiene otra vez un pico de dolor. Ese es el dolor hipocólico, ¿sí? Luego están otros tipos de dolor que ya es continuo, que una vez que inicia, dispara, ¿sí? Este es el continuo. Y hay otro tipo de dolor, la otra característica, que es la subintral. Que este es común ver en otras características que como por ejemplo un síndrome de Lynch. Este es común ver en esta patología. ¿Cómo es? Tiene un pico de dolor leve, desciende, pero no desciende del todo, pues va aumentando de nuevo. Desciende un poquitito y va aumentando. O sea, tiene un dolor en crecimiento y no tiene este periodo residual, ¿sí? O sea, va creciendo. Este es un tipo de dolor subintral. Usualmente encontramos en esta patología, podemos encontrar en otra, pero en esta es de plena más común. Entonces el paciente puede tener al inicio ese tipo de dolor, esa sedación, mientras que se instaura. Luego pasa que en esa zona continúa la infección, continúa la inflamación, entonces también ya va irritando en ese punto. Y ahí la siguiente manifestación, que es la irradiación o migración del dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El paciente ya te va a decir, sí doctora, me duele acá. Se hace un dolor más localizado, ¿sí? El dolor ya irradia o migra en esa zona por la irritación también de la pared peritoneal. O sea, allí el paciente, antes ya haciendo malestar, ahora ya nos indica exactamente dónde va el dolor. Luego, esta secuencia, que es lo que yo les estaba diciendo, lo englobamos en una cronología, que comúnmente le llamamos cronología dermoide, ¿sí? Que es la característica de epigastralgia de Rowe, luego migra el dolor y está acompañado por náuseas, está acompañado a veces por vómito y nuestro maestro, que es el dolor, esa sensación febril, también lo encontramos en esta cronología. Aquí, este es un dato que el doctor siempre saca sus exámenes, que es con respecto a las náuseas, ¿verdad? De 10 pacientes, 9 pueden cursar con náuseas, ¿sí? Y de los cuales 6 más o menos pueden llegar a vomitar. Que es ahí engloba lo que les estaba diciendo hace rato. De 55 pacientes, o sea, de 100 pacientes, 55 van a tener esa característica de náuseas, vómitos, fiebre y la migración del dolor. Ahora existen los otros 45 que pueden o no presentar ciertas características. ¿Entienden? Bien, vamos a ver. Esto también es lo que les estaba diciendo hace rato. La localización de la apéndice calci, la común es en depth interno, pero no es la única, ¿sí? Está la que es con una característica más transversa, otra que es retrocecal, o incluso pueden haber en otros puntos, puede descender más, ¿sí? Entonces se puede hacer más pélvico. Existen diferentes tipos. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque la descendente interna hasta puede seguir el mismo curso. Ahora una retrocecal a veces puede tener una sensación de dolor en esto, ¿sí? Entonces, o hay ciertas maniobras, le pedimos al obturador, le hace la maniobra y le duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque toca el piso pélvico. Entonces allí es otra manifestación, ¿entienden? Va variando dependiendo también de la zona. Ay, a ver. Sí, esta creo que está. A ver. Creo que terminó la ¿sí? Bien. Esto es lo que les estaba diciendo. Ahora, yo les dije que todo lo que mi paciente me puede decir, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarle en la anamnesis? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a buscar? ¿Sí? Que es la parte de signos, ¿sí? Existen diferentes tipos de maniobras comunes que podemos evaluar y buscar. Uno es ante el dolor abdominal, que es la primera, o es la zona afecta, que es la que vamos a escribir en el examen, o sea que en el historial clínico,
nosotros hacemos la inspección, ¿sí? En la inspección podemos ya visualizar ciertas características, ¿sí? Aquí creo que no está inspección. En la inspección a veces podemos tener, por ejemplo, uno de los signos más comunes es en pacientes muy delgados, es la de Chutro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El ombligo se desvía ligeramente hacia la zona afecta, ¿sí? Entonces a la inspección podemos visualizar eso, ¿sí? Existen otras cosas que nosotros evaluamos a la inspección abdominal, la simetría, si tuvo cicatrices, ¿sí? Pero todo esto es ver y no tocar. Ahora, el segundo paso es ya la palpación, ¿sí? Cuando hacemos la palpación, lo primero es mano de escultor, ¿sí? Lo primero se hace una evaluación superficial, o sea, se me toca ligeramente. ¿Por qué? Porque si mi paciente está ya pasó de una perforada, se hizo una localizada, pasó una peritonitis difusa y lleva tiempo, o probablemente si le palpaban a esa niña iban a encontrar dolor superficial, ¿sí? Cuando le tocan así, llegan a sentir un dolor superficial. Ahí ya van a percibir también un abdomen en tabla, por ejemplo. No necesitan ni meter porque ya vas a sentir tenso en esa zona. ¿Entienden? Entonces, siempre empezamos, calentamos la mano, porque si con la mano fría el paciente reacciona. Y nosotros tenemos que evaluar varios puntos que nos indiquen infección en el abdomen. Entonces, lo primero, mano en el escultor. Y luego hacemos una palpación más profunda. En la palpación profunda, allí siempre evaluar primero la zona alejada del dolor, ¿sí? Siempre tiene que ir a la zona alejada del dolor para tocar la paciente. Entonces, el siguiente paso, hacemos una palpación. Si el apéndice está aquí, entonces hacemos una palpación a la zona alejada. Existen signos también a la palpación. Puede haber, por ejemplo, un síndrome, el signo de Summer, ¿sí? Que Summer es cuando el dolor a la palpación, y luego está un signo clásico, que es la que todos conocemos, que es el de Buller, que no solamente es el dolor a palpar, sino que el dolor, le hacemos una palpación profunda y hacemos una descompresión brusca, y ahí le duele al paciente, ¿sí? Esa es una característica clínica patognomónica. Patognomónica significa muy clásico o muy relacionado a lo que es la apéndice vesical, infección allí. Entonces, podemos encontrar esto, buscamos el punto de McBurney. ¿Dónde es el punto de McBurney? Subindo e canto superior, divide em 3 duas metades superiores com as Exacto, allí mismo es el punto de McBurney. Entonces nosotros vamos a buscar ese punto y hacer la palpación. Si vamos a hacer una palpación detenida, ¿sí? La de buscar Summer, luego está la de Bloomer, que es dolor a la descompresión, está la de Robson, ¿sí? Que es palpar del otro lado, y la dilatación de las asas, ¿sí? A veces los gases, al hacer la palpación, hace que duela en esa zona, ¿sí? Eso también es característico. Entonces, existen como 50 signos que podemos buscar en esta zona. Entonces, allí, esto, dolor a la descompresión, puede incluso variar a veces. ¿Qué puede hacer que varíe? El cambio en posición del apéndice. Aquí, por ejemplo, si hay una presentación o se modifica, allí podemos buscar otras maniobras, ¿sí? Como lo que les estaba diciendo, una retrocecal, por ejemplo, podemos buscar el signo del psoas, obturador, o incluso si es una transversal, hacemos la Robson, duele, ¿entienden? Entonces, varía mucho varía mucho de acuerdo al punto o la zona que esté y la posición que tenga el apéndice. Luego, el siguiente paso, a ver, ¿qué nos apagó? ¿Listo? El sabor del legado.
Ele está se recusando a abandonar o cargo. ¿Listo? Quer largar o osso. O cargo não existe, mas ele está firme. Yo le estoy diciendo que esto en un paciente tipo ideal, 70 kilos y de donde sí. Ahora, siempre tengan en cuenta, existen los pacientes, factores de riesgo, los clásicos, aquellos que aman su cuerpo y todo lo que venga, ¿verdad? Que es políticamente incorrecto ahora hablarle, pero aquellos pacientes que tienen obesidad son factores de riesgo, el abordaje es diferente. Otros pacientes diabéticos, en un paciente diabético también la característica del dolor es diferente, incluso podemos ver que ellos tienen microangiopatía, o sea, la evolución también va a variar. Otras pacientes de extremos de la vida, ¿sí? Tanto niños, lactantes, como pacientes ancianos, en donde los síntomas a veces pueden simular y demorar hasta llegar a urgencia. Entonces, los pacientes añosos, otra, las embarazadas, entonces porque hay un útero gravídico aumentado de tamaño, puede incluso simular o mostrarnos un abordaje quirúrgico diferente. Esto es en cuanto a las formas infantes, que es lo que les dije hace poco. A ver, claro, una vez que identificamos, le hicimos la palpación, sí, ya le dije infección, palpación, percusión. ¿Cuál es la característica que pueden encontrar en percusión? Una percusión dolorosa. Le va a doler, al paciente le toca, le duele. Entonces eso es, no da de un aporte de mucho valor, más que una percusión dolorosa. Luego está otra, que es la auscultación. La auscultación también depende mucho del tiempo de evolución y de la complicación. Si ya pasamos a una complicación, una peritonitis, por ejemplo, ahí ya podemos escuchar, o sea, que podemos estar ante un silencio o una hipopolón. Entonces, es auscultar o un peristalmo disminuido o incluso ausente. Bien, entonces esos son varios. Ahora, una vez que yo ya le escuché todo lo que me dijo mi paciente, yo ya corroboré físicamente, nosotros llegamos a un primer paso, que es nuestra sospecha diagnóstica. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra primera sospecha clínica? Sospecha, o sea, estoy dudando, que es siempre síndrome. ¿Sí? Cuando van a hacer su primera sospecha clínica, ¿qué fue lo que le trajo al paciente? Probablemente dolor. ¿Sí? Probablemente dolor. Entonces allí va a ser mi primer síndrome o mi primera sospecha clínica, que es diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Diagnóstico presuntivo. Síndrome doloroso, difuso, o en fosa ilíaca derecha, o síndrome doloroso en epigastrio. Luego pasa a el síndrome y ahí describimos la característica. ¿Sí? La característica. ¿Cuál es? Puede ser hemorrágico, en este caso va a ser ¿qué? Síndrome inflamatorio infeccioso. ¿Sí? Luego ahí, como ya vamos a inflamatorio infeccioso, tenemos que saber de la localización, ¿sí? Nuestra sospecha de localización. Probablemente, o sea, en esa fosa ilíaca derecha, ¿qué estructuras encontramos ahí? En hombres, hasta de repente puede ser muy más sencillo. En mujeres, no solamente está la apéndice, sino que está la trompa, está el ovario. Entonces nosotros más o menos tenemos que ir sospechando en qué estructuras pueden. Esto les sirve para que podamos hacer los estudios complementarios. ¿Sí? Entonces, lo primero, yo les estoy dando la forma clínica y la evolución. Se dan cuenta de la fisiopatología que llevó, empezó a mostrar manifestaciones físicas. Cuando hablamos de un inflamatorio infeccioso, siempre nos lleva a ciertos estadios dentro de la infección en sí, ¿sí? Que es ya un SIRS, ¿sí? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si estamos al inicio de nuestra patología, podemos encontrar uno o dos tipos. ¿Sí?
Si estamos ya ante una patología que se va agravando, que no se hace la terapéutica, el paciente va a estar febril, puede estar taquicárdico, puede estar taquinéico, ¿sí? Hay que evaluar también la diuresis de ese paciente, ¿sí? La ingesta, todo esto, estas manifestaciones lo vamos a ver tanto cuando refiere el paciente, cuando le hacemos el examen físico, pero también tenemos que fijarnos, en el caso del CIRS, por ejemplo, hay una evaluación también laboratorial, e incluso se van a dar cuenta, creo que el doctor le agregó, no sé, pero hay escalas que nos ayudan a identificar una apendicitis aguda, ¿sí? Entonces el laboratorio es un factor bastante importante. Vamos a empezar siempre, un laboratorio empezamos por hacerle por lo menos un hemograma, ¿sí? Hacerle una orina simple, pedirle al paciente para identificar la zona PCR. ¿Sí? Si yo tengo una sospecha, paciente, 60 años, ¿sí? Con dolor en esa zona y el paciente está con un síndrome constitucional. ¿Qué es un síndrome constitucional? Donde el paciente tiene anorexia, ¿sí? Tiene pérdida de peso, ¿sí? Tiene pérdida de apetito. Entonces, esto es común encontrar pacientes con cáncer. Imagínense que haya un tumor en esa zona. Entonces, por eso siempre es pensar si es inflamatorio infeccioso o si es un síndrome tumoral, para que podamos pedir, ¿entiendes? Luego, claro, de hacerle el estudio de laboratorio, pasamos a métodos auxiliares por imágenes, ¿sí? Y siempre el costo-beneficio, podemos empezar por una eco, ¿sí? Le pedimos al paciente, y hay algo que sucede muchísimo, es que a veces le mandamos al paciente y el ecografista, que no le vio al paciente, que le acaba de ver en ese momento, pone, le duele, pero, mira, no veo nada. Entonces, ¿qué te dice el ecografista? Dice así, no veo un garamas, pero hay algo. Te va a decir así, no se visualizan alteraciones patológicas, pero esto no descarta la sospecha. No descarta la sospecha. O sea, no te digo nada. Suele suceder, ¿sí? A veces, en este caso, la clínica es muy soberana. Le pedimos una eco. Si nos da el tiempito, o estamos, vamos a suponer que estamos en un país de primer mundo, donde pedís si tenés, ahí sí podemos pedir otros métodos que pueden ser miren, acá por ejemplo, por lo problema no pedimos en esto, pero podemos pedir una tomografía, ¿sí? Una tomografía axial computarizada, donde también allí sí vamos a poder visualizar mejor esa estructura. Pero como les decía hace rato, depende mucho del estadio en que se encuentra. Imagínense que esté en un estadio congestivo. Difícilmente vamos a visualizar con estos métodos auxiliares. Por eso la clínica, en este caso, es muy soberana. Pero siempre hay que pedir métodos auxiliares de diagnóstico para complementar, ¿sí? Tanto en el laboratorio, donde ya vamos a ver ciertas alteraciones, lesión en la izquierda, una electrofilia, también por imágenes podemos de repente llegar a visualizar. A ver. Bien, aquí es lo que les estaba diciendo. Lo primero es nuestra evaluación verbal, que es lo que nos dice el paciente, física, todo lo que nos evaluamos, ya tener un síndrome probable, ¿sí? Inflamatorio infeccioso, sospecho, síndrome doloroso, el calcio. Entonces allí hacer una sospecha clínica, probablemente sea una apendicitis. Ahora yo tengo que confirmar eso y ahí pedimos laboratorio. Todo lo que le estaba diciendo. A veces eco puede venir sin alteraciones, entonces tenemos dos opciones. Si viene sin alteraciones, pero tiene la clínica, ¿qué vamos a hacer? Directamente entramos a cirugía, ¿sí? Porque a veces puede o no tener alteraciones en imágenes, ¿sí? Pero a veces puede presentarse alteraciones laboratoriales. Entonces allí optamos por cirugía. Si aquí vemos, me estoy sospechando, ya le hice la eco, pero no me parece tanto esa patología, porque recuerden que 45 pacientes vienen con una clínica variada, entonces allí siempre ecografía, luego si en la ecografía no visualizamos bien, le solicitamos una tomografía, ¿sí?
para poder visualizar. Y allí, dependiendo de qué es lo que nosotros vemos, si sigue su curso o el paciente de estar a un CIRS, si ya manifiesta otras alteraciones, se va complicando, pasa una sepsis, entonces yo ya no voy a esperar a que en algún momento me funcione o se vea algo eco. Ahí directamente vamos a pasar ya. Le hicimos la observación, fijamos y lo preparamos al paciente para hacer una cirugía, ¿sí? Si es que hay situaciones y situaciones, que creo que, a ver si tengo el siguiente. Sí. Hay situaciones y situaciones. A veces no es una apendicitis, a veces pueden ser otras patologías. Por eso siempre les digo, traten de identificar el tipo de síndrome según la clasificación de Christmas y el tipo de lugar, cuál es la característica clínica para más o menos llevar un abordaje. Porque existen patologías que pueden simular una apendicitis. ¿Cuáles de ellas? Esta, por ejemplo, una dermatitis mesentérica, le duele, le palpas, le duele y el paciente, mira, parece que tiene un Summer positivo. Le duele la palpación en esa zona. Le haces ahí una dudosa clínica, entonces siempre hay que pensar o tratar de descartar una dermatitis, ¿sí? Porque a veces puede dar esa sensación de dolor en esa zona, pero esta no es. Luego está otra que es una úlcera gastroduodénica. Si yo estoy ante un paciente con un dolor de una epigastralgia, yo sospecho, mira, puede ser una epigastralgia de Robert al inicio, que cuesta bastante, o puede ser también una úlcera gastroduodénica. Entonces, ¿cómo yo, médica, voy a hacer ese diagnóstico? Yo tengo que hacer preguntas o evaluaciones que me ayuden a separar, no, esto no es una úlcera, esto es una apendicitis. Entonces, la úlcera gastroduodenal sigue otro síndrome, ¿sí? No suele ser un síndrome inflamatorio infeccioso, ¿sí? A veces existen erosiones y el paciente a veces suele manifestar síndromes hemorrágicos, ¿sí? Entonces, la clínica probablemente sea diferente. Ahí nosotros le vamos a preguntar a ese paciente si sintió con una palidez, si es que presentó una fiebre. Siempre vamos a hacer ciertas preguntas para tratar de descartar. Otra, cólico renal o pielonefritis, ¿sí? Hay que preguntarle, este sí ya es un curso inflamatorio infeccioso, entonces allí hay que indagar un poquito más si tiene antecedentes, ¿sí? Si es que ya tiene una terapéutica en cuanto a cólicos, si tiene litiasis o si tiene una infección reciente. Esto es enfermedad crónica inflamatoria, también puede simular un dolor en esa zona. Entonces siempre cada ítem de aquí nos ayuda a sospechar. Mira, sí o sí tengo que descartar embarazo ectópico, sapingitis, una invaginación o esta, que esta es la que más simula, que es la diverticulitis de Meckel, porque tiene la misma característica clínica, solamente que encontramos en otra zona. ¿Sí? Entonces, mire, cuando tenemos una sospecha, siempre, para diagnósticos diferenciales, tenemos que pensar en frecuencia, ¿sí? De 10 pacientes que tengan dolor en esa zona, si yo sospecho los 10 una apendicitis aguda, una puedo equivocarme, pero 9 sí la siento. O sea, siempre es primero la frecuencia. Más común ver un paciente con una apendicitis aguda con una diverticulitis, pero puede suceder, ¿sí? A veces simula la misma clínica, hacemos la apertura, llegamos al apéndice y encontramos sano. Y luego, entonces, de allí, ¿dónde encontramos el divertículo de Meckel? A 80 centímetros de la válvula iliocecal. Entonces, siempre iban a ver si alguien ya entró en una cirugía de apendicitis aguda o va a entrar. Se dan cuenta que llega al apéndice, miran y luego sacan 1 metro de intestino para ver si es que no presenta divertículos en esa zona. ¿Entienden? Entonces, siempre es a buscar la frecuencia y luego sospechar de las que son las posibles variantes, ¿sí? Entonces, van entendiendo cómo van a ir manejando con ese paciente. Es buscar siempre los diagnósticos diferentes.
Aquí, tratamiento, les voy a hablar un poquitito, la verdad que esto lo van a ver mucho en quinto, pero igual para que entiendan. Ante una sospecha, hay una, si pesquisan, probablemente encuentren, hay un estudio en el otro lado del mundo en donde hacen un abordaje terapéutico y dicen que si encontramos una apéndice en estado congestivo, hasta puede tener una agresión. Funcionó en 2 pacientes. Que en ese momento hubo una terapéutica médica y les funcionó, 2 pacientes. Pero después con el tiempo hubo otra complicación y le tuvieron que operar. O sea, al final terminamos operando. Entonces, en la terapéutica, si yo ya estoy segura, estoy ante una sospecha, una apendicitis aguda, mi primer abordaje es quirúrgico. O sea, le vamos a operar a ese paciente. Ahora, cuando le vamos a operar al paciente, siempre hay una preparación prequirúrgica, un abordaje quirúrgico y un abordaje postquirúrgico. Esto lo van a ver mejor, espero, en el quinto, que es la parte terapéutica, pero lo que ustedes tienen que saber es que si se opera, ¿sí? Si llegamos a fijarnos en qué estadio está y tener en cuenta cuáles son las posibles complicaciones. La más común probablemente haya una peritonitis, pero no es la única. A veces ocurre una infección en esa zona y el cuerpo la reconoce y utiliza las estructuras aledañas o las estructuras que se encuentran en esa zona y forma como una cápsula, ¿sí? Una cápsula más o menos fibrosa en donde encierra lo que es el apéndice y contiene la infección. Puede ocurrir. Encontramos, sí, lo van a ver, les prometo que van a ver en el hospital. A eso lo llamamos plastrón apendicular, ¿sí? Plastrón apendicular. Esa es una de las complicaciones que no sé si está aquí. No. Pero eso también podemos encontrar. Otra, puede haber una trombosis en esa zona, una nefritis, esto de hemorragias, puede haber comunicaciones entre dos epitelios. Este es un dato que siempre les pregunto, ¿verdad? Porque allí dice fístula. ¿Qué es fístula? Comunicação de 2 cavidades. No. ¿Qué es fístula? É 2 coisas que se juntaram que não deveriam ter se juntado. Fístula, cuando hablamos de fístula, hablamos de comunicación de 2 epitelios. Acabo de decir, yo tenía que repetir. Es comunicación de 2 epitelios. Cuando hablamos de, no, 2 órganos, a veces un mismo órgano puede tener una alteración. Lo vamos a ver mucho en, por ejemplo, una fístula colecisto-coleociana, ¿sí? Allí se visualizan súper bien la comunicación de epitelios, pero siguen siendo la misma estructura. En un síndrome de Mirici también. Entonces, no es una comunicación de 2 órganos, ¿sí? O de 2 tejidos. Es una comunicación exacta de 2 epitelios. ¿Ves? Entonces, esto también puede ser una de las complicaciones, la perforación, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Lo que le está diciendo el plastrón, ¿sí? En donde contiene en esa zona, puede haber abscesos, y espero que puede haber algo. No. Aquí no está, pero les cuento. Cada complicación tiene una terapéutica diferente. Si estamos ante una peritonitis, apertura, tratamos el apéndice, lavado de cavidad y luego a veces incluso le dejamos drenaje y luego le cerramos. Ahora, si estamos ante un plastrón apendicular, no se opera, salvo 2 situaciones. Creo que no puso acá. Puso acá, salvo 2 situaciones. Salvo qué situaciones, por ejemplo, ustedes piensan que se puede operar. No se opera. Plastrón apendicular no se opera. Salvo 2 situaciones. Yo les acabo de decir que el plastrón utiliza estructuras vecinas, se vuelve fibroso y contiene. Entonces, en 2 situaciones. Una, cuando sea abscedado, o sea, cuando haya mucha pus en esa zona, hacemos la cirugía, que es apertura y un drenaje. Y luego está la otra, que es cuando la paciente está embarazada. ¿Por qué? Porque puede
formar, o sea, en parte del plastrón puede estar el útero, conformando la pared que cierra. Entonces puede tener esa paciente un aborto. En ese caso también son. En otras situaciones no la ponemos, ¿sí? La dejamos allí. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya lo contuvo. No va a haber otra, no se va a dispersar con una peritonitis porque ya lo contuvo. Entonces, dos situaciones. La primera, paciente pueda estar embarazada, y la segunda, acceder. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Van entendiendo? Sí. Yo quiero que entiendan. ¿Quieren descansar unos minutitos? Sí. Porque están ya así. O, a ver, voy a fijarme que. Ahora faltan 10 slides, que es súper cortito. No sé si terminamos. É porque a gente tem depois, né, coisa daí, o melhor já terminar. ¡Ay, qué rico! Bien. Bien. A ver. Sí, la terapéutica. Y aquí está la técnica que es nada más de todo lo que estábamos diciendo. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? ¿Cuál es la técnica que vamos a seguir? Primero, vestirnos toda la ropita, preparar todo. Y empezamos con la asepsia del cambio, ¿sí? La oficina del cirujano va desde los mamilos hasta la ingle, ¿sí? Esa zona entera tiene que limpiarla. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Podemos utilizar IOP, ¿sí? Podemos utilizar clorexidina. Entonces, en esa zona, primero asepsia del cambio. Desde los mamilos, limpiamos toda esa zona. Desde el centro del abdomen. Existen diferentes técnicas. Se van a dar cuenta que algunos cirujanos inician del medio y la hacen de forma circular para afuera, la primera capa. Los mamilos, la ingle. ¿Por qué se limpia la ingle? O sea, hay complicaciones y tengamos que utilizar estructuras en esa zona. Entonces, limpiamos toda esa zona y luego desechamos el primer set. Ponemos nuevamente nuestra gasa y ahí pasamos a la segunda parte de la asepsia, que es iniciamos el medio, pero como yo les dije a ustedes, al iniciar los mamilos, la ingle. Ahora hacemos un poco menos, ¿sí? Que es la segunda parte de la limpieza. Entonces se inicia en el medio, dispersamos, limpiamos, desechamos, ¿sí? Es la asepsia. Está ahí. Campo, asepsia con campo de en esta colocación de compresa. Allí pasamos al siguiente plano. No podemos dejarle así afrontarnos ni acercarnos al paciente. Tenemos que hacer un campo, una zona segura y estéril, ¿sí? Entonces allí vamos a hacer colocación de compresas de diente, que son unas telas gigantes en donde se cubren primero los cuatro lados, de este lado, para arriba, y le pasamos al que es el anestesista, sostiene, y luego la parte de abajo. Y por último hay una quinta tela, ¿sí? Que a veces puede tener solamente una pequeña abertura o simplemente es una tela cuadrada, entonces donde se le pone desde la parte del abdomen para abajo, ¿sí? Cubriendo toda esa zona. ¿Por qué? Para cuando se quiten estructuras o se quiten algunos instrumentales, no se pierdan, ¿sí? Entonces allí le ponemos una quinta a partir de la zona que vamos a hacer la incisión para abajo, cubriendo todo el ruido. Una vez que colocamos esto, allí hacemos el test de sensibilidad, que usualmente lo escribimos en la técnica, pero así, que es lo siguiente: pedirle al instrumentador que te pase la pinza anatómica con dientes y vamos probando si el paciente reacciona. Imagínense que ustedes le van pinchando y el paciente reacciona. Entonces ahí esperamos un minutito para que le haga efecto la anestesia. Siempre se hace el test de sensibilidad, ¿sí? Una vez que ocurre eso, buscamos el punto de McBurney, encontramos y hacemos la incisión de McBurney, que es una incisión oblicua, ¿sí? Hay otro tipo de incisiones que no solamente es la de McBurney, hay la transversal, ¿sí? La de Rocky Davis, luego está la de McBurney, luego está la paralela a los rectos anteriores del abdomen, de ese lado, o si estamos de una sospecha
de una peritonitis localizada, una peritonitis difusa, podemos hacer una incisión mediana infraumbilical, ¿sí? Esas son las probables incisiones. Una vez que le hacemos la incisión, recuerdan ustedes, hemostasia, piel, primero piel, hemostasia, tejido celular subcutáneo, limpiamos toda esa zona, luego llegamos a la parte de la aponeurosis, cortamos ligeramente, llegamos al músculo, hacemos divulsión, separar los músculos, llegamos otra vez hasta parte de la aponeurosis, apertura, y ahí encontramos el peritoneo parietal. ¿Sí? El peritoneo parietal hacemos lo que se llama la celiotomía, que es lo que les estaba diciendo hace rato. Sostener, separar un poquitito y después hacer el corte, ¿sí? Hacer la incisión y la apertura. Entonces hacemos la celiotomía, a ver, vaya, celiotomía, y buscamos nuestra estructura estrella, que es la apéndice. Entonces buscamos la apéndice y vemos la posición en la que está, si es una posición pelviana, si es una retrocecal o si es una descendente interna. Entonces allí nosotros vamos a buscar la posición de la apéndice y el estado en el que se encuentra. Luego, una vez que encontré mi apéndice, ¿qué hacemos? Nos vamos, si esta es la base y está así, nos vamos hasta el extremo, porque allí llega la arteria. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una separación y buscar, a ver si está aquí, sí, aquí, ligadura, ¿sí? Hacemos una separación del meso, vemos nuestra estructura, entonces hacemos una ligadura del meso, porque existen vasos en el meso, y una ligadura en la arteria apendicular antes de hacer el exéresis. Fijarnos, una vez que le hacemos el nudo, también fijarnos en la base del apéndice, ¿sí? Si es una base sana y nosotros podemos hacer, ligar en esa zona, ¿sí? O si es una base donde esté antes con una infección o haya alcanzado una complicación. Entonces allí evaluamos eso, ¿sí? Fijarnos en la base, si es sana o si es fría. Luego hacemos una apendicectomía, ¿sí? Y existen dos formas: la anterógrada, separamos todo, o la retrógrada, que es divulsionar de otra forma. Estas son dos características. Luego está ligar todo esto con Policol, donde describe lo que utilizamos, y allí hacemos el corte, tanto del meso, arteria, y también hacemos el corte del apéndice, que ya es la exéresis, ¿sí? Que es el segundo tiempo quirúrgico que estábamos viendo. O sea, una vez que le hacemos la exéresis, ¿sí? Limpiamos esa zona, ¿sí? Agarramos, hacemos la hemostasia, si es que requiere, o si no es una base fiable. Solían antes utilizar una técnica que se llama en bolsa de tabaco, ¿sí? O una careta. ¿Cómo es? Es nada más que, les voy a dibujar allá. La próxima voy a pedir una así de una pizarra. Pero a veces tenemos una base así de compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto le llama la careta, o la bolsa de tabaco, que es más o menos suturar aquí, pasar la sutura así, ¿sí? Sacamos el hilo y estiramos. Entonces todo esto pasa ahí, ¿entienden? Entonces allí nosotros ya llevamos también a la base, porque no es solo ligar, quitarla. Si ligamos y quitamos, esto se va a hacer un despelote y al final va a tener una mala evolución. Entonces por eso siempre evaluamos la base y evaluamos el estado de la base, ¿sí? ¿Entendieron esto? Ahora, luego de ver la base, si está sana o friable, hacer toda la apendicectomía, que quitar, digamos, el mesoapéndice, vemos toda la base, ¿sí? Hacemos lo que es la tripsia y sección con el bisturí, o sea, le separamos. Tripsia es nada más que está el apéndice, presionamos y tratamos de separar un poquitito y hacer que esa zona podamos ligar. Entonces la tripsia es agarrar la hemostática o la cística, ¿verdad? Y apretarla en esa zona para que podamos ligar y luego cortar, ¿sí? Una vez que hacemos esto, ligadura, corte, ¿sí? Allí ya sacamos hemostasia, limpiamos en esa zona, la exéresis y el apéndice, y pasamos a lo siguiente.
que es cierre por plano, ¿sí? Y allí ya es cierre por plano. Primero, ¿qué fue lo último que cortamos? El peritoneo parietal. Entonces ese va a ser el primer punto que vamos a realizar, ¿sí? Luego pasa al siguiente, el plano de la aponeurosis y plano muscular. Entonces ese es otro punto a hacer suturar. Les cuento, demora un poco el tejido celular subcutáneo. Algunos optan por secar esa zona porque casualmente los macrófagos no nadan, entonces tenemos que secar esa zona bien. Algunos deciden hacer la aproximación también del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y por último queda piel, en donde optamos por hacer puntos simples, ¿sí? ¿Por qué hacemos puntos simples y no hacemos una intravena? Porque hay que evitar infecciones, ¿verdad? Es más sencillo si es que hay una zona infectada, entonces hacer la separación de eso, ¿entiendes? Entonces por eso siempre optamos por puntos simples, que es bien con nylon 3C. Bien, ¿entendieron esta parte? A ver, acá están las incisiones. Esto es lo que les estaba diciendo a ustedes, ¿sí? ¿Ven? Llega la arteria en la punta, entonces ¿qué es lo que hacemos? Separamos el mesoapéndice, ¿sí? Mal llamado mesoapéndice porque meso no es de órgano, pero mesoapéndice. Entonces hacemos la pequeña incisión y la divulsión, la separación. Una vez que hacemos esa separación, allí sí clampamos parte de lo que es la arteria penicular. Clampamos tanto la zona distal como la zona proximal, y entre ellos aquí ligo y en el medio corto, ¿sí? Siempre hay que ligar ambos. A veces no ligan este extremo, pero aseguramos por lo menos que es la que va a permanecer, ¿sí? Luego, a ver si aquí tiene base. Luego acá está, miren, en el caso que haya complicaciones, esta por ejemplo es la jarita, ¿ven? ¿Cómo hacen? En el caso de que la base sea sana, hacemos la tripsia, que es esto, ligamos y cortamos con el bisturí. En el caso de que la base sea friable, o sea, tengamos una base catastrófica, utilizamos esta técnica que es la de bolsa de tabaco o jarita, ¿sí? Que es nada más que suturar a los puntos aledaños y hacer el punto, ¿sí? ¿Entienden esta parte? A ver, acá está un poquito más. Melhor. A ver. Talvez pagar bem a luz, talvez. Sí, más o menos se ve. Pero si ven en sus. Ahí van a ver nada más que es la visualización, que era una parte de los puntos quirúrgicos, ¿verdad? Que es la esterilización y visualización de la estructura antes de hacer la sutura. A ver. Bien. Incluso, no solamente, esta es la que yo les estoy diciendo, una técnica convencional, o sea, una técnica abierta. Existe otra, que es la laparoscopía, ¿sí? En donde ya utilizamos otro tipo de abordaje. Inclusive, actualmente, esto es en 3 puntos, ¿ven? Entre diferentes puntos. Inclusive hay una ahora que me pareció fascinante por la evolución del paciente, que es la uniportal. Hacen netamente a través del ombligo. Es súper increíble. ¿Verdad? Existen diferentes tipos. La técnica no va a variar tanto en cuanto al sexo. O sea, vamos a hacer los pequeños cortes, introducir los instrumentales y luego buscar el apéndice, hacer la exéresis, fijarnos la base. Si es una base friable, hacemos la careta. Si es una base sana, la dejamos así. Sacamos el apéndice y luego sacamos los materiales y cerramos estos planos. La evolución de este paciente es mucho más rápida a diferencia de una cirugía o una apertura convencional, ¿sí? Esta, a las 24 horas ya el paciente se moviliza súper bien, ya tiene una mejoría, una evolución más rápida. A ver, sí, aquí nada más que le muestra dónde está el apéndice. A ver, esta es. Sí, una vez que se encuentra, yo creo que el doctor tenía que acomodar y poner más al frente de lo que le está diciendo. Pero es una vez que encontramos el apéndice, fijaron el mesoapéndice, que es lo que le está mostrando ahí,
para encontrar la arteria apendicular. A ver, creo que sí, allí hace la divulsión, la separación. Pueden ver, ya encontró la punta del apéndice y está haciendo una pequeña apertura con este allí. ¿Ven? Que es la separación, la divulsión para encontrar la arteria apendicular. ¿Sí? Allí lo separamos y lo clampamos. Clampa tanto el apéndice como la arteria. Esto es nada más que la misma cosa, solo que por videolaparoscopía. ¿Sí? ¿Ven cómo clampa la arteria? Es una separación, está clampando la arteria apendicular, también ya clampó parte del apéndice secundario. Fíjense, luego introduce como una pequeña bolsa en donde el apéndice que ya fue cortado, ¿sí? Le ponen dentro de la bolsita y esa es la que retira, ¿sí? Luego se fijan, ¿sí? Ahí muestra cómo está la bolsa y se hace el exceso, se la saca de la cavidad auricular. Luego de esto se llegan los puntos y les puso curullas, no sé por qué, pero tendrá algún sentido. Já termina a aula de noite, né? Bien. Faz sentido. É que termina cedo, termina tarde e começa cedo da manhã. A aula, Bien, entonces, ¿tienen alguna duda? Olha, acho que na hora de abrir alguém lá, com certeza eu vou. ¿O quedó claro? Sí. ¿Todos firmaron?